Muy buenas emprendedores, bienvenidos al curso de hojas de cálculo de Google. En este curso vamos a aprender a utilizar en profundidad una herramienta de hojas de cálculo. Como he dicho al principio, vamos a utilizar la herramienta de Google por dos razones. Primero, porque tiene un plan gratuito y de esta forma cualquier persona va a poder seguir el curso y aprender y utilizar todo lo que estamos haciendo en el curso. Y por otro lado, porque como ya sabéis, soy un gran fan de Google y utilizo un montón de herramientas de Google. Y de esta forma, todos los que vengáis del curso, por ejemplo, de G Suite o de otros cursos en los que mencionemos herramientas de Google, podréis vincular este curso con todo lo que estamos haciendo en el resto de cursos. Si ya vienes de, por ejemplo, utilizar G Suite, sabes utilizar Google Drive y utilizas otras herramientas de Google, este curso te va a venir genial. Si nunca has utilizado herramientas de Google, no te preocupes, porque lo que te voy a enseñar a hacer aquí lo puedes hacer, por ejemplo, con Excel, de Microsoft o con cualquier herramienta de hojas de cálculo. Aún así, te recomiendo encarecidamente que pruebes las hojas de cálculo de Google en caso de que no las hayas probado. Yo he utilizado muchísimos años Excel de Microsoft. Llevo utilizando como un par de años las hojas de Google, ¿vale? Y desde entonces no he vuelto a utilizar un Excel normal porque, creo que las hojas de cálculo de Google tienen muchas cosas muy interesantes que no tienen las de Excel, ¿vale? Aún así, Excel es una herramienta muy buena y podéis elegir la que queráis. Ambas funcionan de forma similar y yo os voy a enseñar a utilizar correctamente las hojas de cálculo. Que elijáis Excel, que elijáis Google Sheets o que elijáis lo que elijáis, es decisión vuestra. Lo único que elijo esta opción porque así puede hacer el curso todo el mundo, porque no todo el mundo tiene Excel, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos abrir una hoja de cálculo de Google? Tenemos dos formas. Primero, si nos vamos a Google Chrome, ¿vale? Vamos a trabajar todo el curso desde Google Chrome. Entonces, os recomiendo que lo hagáis con Chrome, ¿vale? Porque las hojas de cálculo de Google están en la nube, se utilizan en remoto, se utilizan en la nube y necesitas un navegador. En caso de que utilices un navegador, te recomiendo encarecidamente que utilices Google Chrome, porque, yo creo que es el mejor navegador que hay ahora mismo. Sí que es verdad que consume bastante más recursos que otros navegadores, pero funciona muy rápido y tiene un montón de utilidades que no tienen otros navegadores. Aparte, hay otros navegadores como Safari que os pueden dar algún problemilla, así que yo utilizo siempre para trabajar Google Chrome. Entonces, para poder entrar a una hoja de cálculo de Google, lo que hacemos es abrir Google Chrome y una vez estamos logueados, una vez hemos iniciado sesión con nuestra cuenta de Google, veis que sale aquí esto, pues ahora tenemos aquí un panel que son 9 cuadraditos, ¿vale? Podemos entrar desde aquí a las hojas de cálculo de Google o podemos entrar desde otra forma que os enseñaré después, ¿vale? Pero de momento entramos desde aquí. Pinchamos en los cuadraditos y pinchamos en hojas de cálculo. Bien, cuando abrimos las hojas de cálculo, aquí nos aparece una serie de plantillas y aquí nos aparecen una serie de hojas de cálculo que ya hemos utilizado en los últimos días, ¿vale? Bien, vamos a darle a hoja en blanco y este es el panel de la herramienta. Ahora simplemente estamos viendo cómo utilizar, cómo abrir la hoja de cálculo y cómo organizarla correctamente, ¿vale? Entonces, una vez ya estamos aquí, aquí podemos escribir el nombre de la hoja de cálculo, ¿vale? En este caso vamos a poner hoja de pruebas. Esta es la interfaz de usuario de las hojas de Google, ¿vale? Como veis, las hojas de cálculo de Google son muy similares a las hojas de cálculo de Microsoft con Excel, ¿vale? Lo único que cambia es que Google no tiene una aplicación de escritorio, es decir, no puedes ejecutar una hoja de cálculo desde el escritorio, no puedes ejecutar una hoja de cálculo en local, ¿vale? Tiene que ser en la nube. ¿Por qué? Porque funciona en Google Drive. Realmente tanto este programa, las hojas de cálculo, como Google Docs y Google Slides, las presentaciones de Google, formaban parte de Google Drive. Lo que pasa es que luego sacaron esa parte de Google Drive y lo pusieron como mini aplicaciones independientes. Antes todo se llamaba Google Drive y realmente lo que nosotros estamos utilizando es Google Drive, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar nosotros esta hoja de cálculo? Vamos a navegar rápidamente por la interfaz antes de empezar a ver todas las partes del curso, todo lo que vamos a ver de funciones, de formatos, de tablas, etcétera, para que podáis luego saber dónde buscar las cosas. Las hojas de cálculo, esta y cualquier otra, funcionan en forma de como si fuese un libro, ¿vale?
Esto, de hecho, el propio fichero se llama libro. Esto es un libro, en Excel se llamaría un libro de Excel, ¿vale? No es una hoja de Excel. La hoja es esto de aquí. ¿Veis que pone hoja 1? Si nosotros vamos aquí añadiendo hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5, ¿vale? Estos son hojas y todo el archivo en sí es un libro, ¿vale? Entonces lo tenemos que tratar como tal. ¿Por qué? Porque veo mucha gente, de hecho gente que incluso lleva años utilizando hojas de cálculo, que no lo utiliza correctamente. Utiliza, pues bueno, abre una hoja y lo escribe todo aquí, aquí pone un trozo de la información, aquí otro, eso es un desastre, ¿vale? O sea, es un libro y hay que organizarlo como tal, ¿vale? Tiene una organización y lo más lógico es trabajar por hojas, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar las hojas y en cada hoja del libro pondremos una información, ¿vale? Ahora ya veremos, ya en el futuro, cuando vayamos avanzando, veréis a qué me refiero. Bien, aquí tenemos las hojas, aquí podemos directamente ir a una hoja del libro, ¿vale? ¿Veis? Vamos cambiando. Aquí arriba tenemos todos los menús, entonces vamos a ir rápidamente viendo cómo funcionan todos estos menús, para que en las siguientes clases podamos utilizar el programa. En archivo, aquí el primer botón que tenemos es compartir, que es este de aquí, ¿vale? Y esto simplemente es por si queremos que haya otras personas que puedan utilizar la hoja con nosotros, ¿vale? Esto es lo que veíamos en la clase de Google Drive del curso de G Suite, ¿vale? Es decir, si nosotros vamos a ir a Google Drive, ¿vale? Para que lo veáis. Si nosotros nos vamos a Google Drive, fijaos que aquí se nos habrá abierto una hoja de cálculo, ¿vale? Hoja de pruebas, ¿lo veis? Esto, ¿cómo se abre? La otra forma que os he dicho antes de abrir una hoja de cálculo es ir a Google Drive, pinchar en el botón secundario y desde aquí abres una hoja de cálculo, ¿vale? Le das aquí, hoja de cálculo en blanco. A mí es la forma que me gusta porque yo puedo entrar en una carpeta en concreto y crear una hoja en esa carpeta, es decir, yo puedo irme aquí y decir, voy a crear aquí la carpeta, o sea, la hoja de cálculo. Si lo haces como lo hemos hecho al principio, por defecto, la hoja se crea en la raíz. Bien, pues el botón este de compartir, o este de aquí de compartir, es como si hacemos esto. Botón secundario, compartir, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Para utilizar las hojas de cálculo con el resto de personas de nuestro equipo, o incluso con gente de fuera, ¿vale? De otras organizaciones. Es decir, cuando nosotros utilizamos un programa de Google Drive, ya sea hojas de cálculo, ya sea documentos, etcétera, nosotros podemos trabajar en remoto y en equipo. Es decir, podemos invitar a otras personas para que editen y modifiquen este archivo a la vez que nosotros. Es decir, no hace falta que cerremos el archivo, que lo vuelva a abrir la otra persona, sino que mientras estamos aquí, todos a la vez podemos ir editando el archivo, ¿vale? Por eso me gusta tanto Google Drive. Y a nivel de trabajo en equipo es bestial, ¿vale? Bien, no voy a explicar tampoco todo el tema de los permisos y tal, porque bueno, eso ya es más de Google Drive y lo que quiero que aprendáis a utilizar en este curso son las hojas de cálculo. Aquí, como siempre, bueno, podéis crear un nuevo documento, abrir un nuevo documento, importar desde otro sitio, ¿vale? Y hacer una copia del documento. Todo esto es como en cualquier programa normal, ¿vale? Así que no vamos a pararnos de momento a verlo. Cuando tengamos el documento hecho, como en cualquier programa de Google Drive, lo podemos descargar y lo podemos descargar en diferentes formatos, ¿vale? Lo podemos descargar en XLSX para abrirlo con Excel, ¿vale? Por eso yo os aconsejo que trabajéis con Google Drive, porque realmente luego no vais a tener problemas de compatibilidad, porque vosotros trabajáis aquí, lo descargáis y se lo enviáis a quien queráis y se lo enviáis en Excel, ¿vale? Lo podéis descargar como una página web, ¿vale? Como un HTML. Lo podéis descargar como un CSV, bueno, lo queréis, lo podéis descargar como queráis, ¿vale? Aquí podéis enviar el fichero por correo, tenemos un historial de versiones, ¿vale? Para que, bueno, pues si vamos haciendo cambios, sepamos los cambios que hemos ido haciendo. Desde aquí lo podemos mover, que esto es simplemente esto de aquí, ¿vale? Le damos aquí a mover a y simplemente es moverlo de carpeta, ¿vale? También lo podemos hacer desde aquí. Podemos añadir un acceso directo a Drive, etcétera, ¿vale? Bueno, publicar incluso en la web, ¿vale? Podemos utilizar esto de aquí para, bueno, publicar con un código este documento en una página web. Se pueden hacer muchas cosas, pero eso no es lo más importante de este curso, sino que aprendáis a utilizar la hoja de cálculo como tal. Aquí en editar son los mismos botones a los que estamos acostumbrados en cualquier programa, es decir, podemos deshacer y rehacer un cambio que hayamos hecho,
cortar, copiar y pegar, esto es lo típico. Buscar y sustituir, esto está genial, yo lo utilizo muchísimo, ¿vale? Para buscar un dato y sustituirlo por otro, lo veremos más adelante en el curso, esto sí es muy importante. Y luego, bueno, eliminar las filas o columnas, ¿vale? Esto lo veremos cuando estemos trabajando con datos. En el botón de ver, simplemente tenemos el botón de inmovilizar paneles, es decir, si yo aquí vamos a poner, por ejemplo, fila 1 y fila 2, por ejemplo, fijaos, vamos a hacer varias filas con datos, ¿vale? Para que veáis un poco lo que se puede hacer. Fijaos, aquí tenemos una tabla y si nosotros hacemos esto, vamos a hacer por ejemplo esto, ver, inmovilizar y vamos a hacer por ejemplo hasta la fila actual y hasta la columna actual, ¿vale? Fijaos que lo que hemos hecho es inmovilizar, ¿veis que han salido unas líneas grises? Hemos hecho inmovilizar estos paneles, es decir, que siempre se vea, si nosotros nos vamos más hacia la derecha, bueno, ya no hay más columnas, ¿vale? Pero fijaos que la columna A siempre se ve y la fila 1 siempre se ve. Bueno, pues eso se podría hacer desde aquí con inmovilizar. Voy a quitarlo. Desde aquí podemos tener o no tener las líneas de la cuadrícula. A mí me gusta que estén, ¿vale? Pero se pueden quitar si queréis. Podemos tener un intervalo que esté protegido, ¿vale? Para que no se pueda editar, ¿vale? Esto de momento no lo vamos a ver. Podemos ver o no ver la barra de fórmulas. ¿Veis que ha desaparecido? Si le doy aquí, aquí tenemos la barra de fórmulas donde podemos incluir fórmulas. Y si le damos aquí, se quitaría. ¿Veis? Barra de fórmulas. Quitamos la barra de fórmulas. ¿Vale? Aquí en mostrar fórmulas simplemente es si queremos que aparezca la fórmula cuando hay una fórmula en una función, o sea, en una celda. Por ejemplo, suma, ¿vale? Esto sería una fórmula, lo veremos más adelante. Y aquí fijaos que en lugar de salir el dato, está saliendo la fórmula, ¿vale? Si le doy yo a no mostrar fórmulas, sale el 7, que es el resultado. Si le doy a mostrar fórmulas, sale la fórmula. Bueno, pues eso también se podría hacer, ¿vale? Ya lo veremos más adelante, no os preocupéis. Y zoom, por si queremos agrandarlo o ponerlo más pequeño, ¿vale? Podemos hacer así para verlo más grande, ¿vale? Esto lo vamos a quitar también. Pantalla completa sería simplemente quitar todo lo que no es... A ver, vamos a darle escape. Todo lo que es la barra de menús, etcétera, para que se vea las celdas, que es esto de aquí, en pantalla completa. Todo esto de celdas, rangos, estas palabras técnicas de hojas de cálculo las veremos mientras estemos trabajando, ¿vale? No os preocupéis. Aquí en insertar podemos simplemente meter filas o columnas en cualquier sitio donde estemos trabajando. Es decir, si yo quiero meter una fila encima de esta de aquí, puedo darle al botón derecho o puedo darle a insertar, que es lo mismo, y insertar fila encima, ¿vale? Y veis que hay una fila nueva en el 5 y todo lo que estaba debajo se ha desplazado una fila hacia abajo, ¿vale? Igual puedes añadir filas debajo, columnas a la izquierda o columnas a la derecha. Y luego aquí también tenemos para insertar imágenes, para insertar gráficos, formularios. Esto está súper bien porque se vincula con Google Forms. Esto es lo que vimos, de hecho, en la clase de formularios de Google. Y aquí tenemos para insertar funciones, enlaces, casillas, ¿vale? En caso de que queramos hacer esto, ¿vale? Y comentarios, en caso de que queramos decir esto es un comentario, ¿vale? Y que quede aquí y que cada vez que venga alguien tenga un comentario, ¿vale? Está súper chulo. También tenemos las notas, que es parecido, y podemos insertar una nueva hoja. En la parte de formato podemos cambiar el formato de los números, ¿vale? Fijaos, vamos a seleccionar varios, pinchamos en número y vamos a darle, por ejemplo, a contabilidad. Y fijaos que cambia el formato de todo, ¿vale? En formato simplemente es el cómo queremos que se muestren los datos. No afecta a los datos, es decir, el dato en sí no tiene el símbolo euro, como veis, este es el dato, es un 1, y no tiene un 0,00 y un euro, ¿vale? Simplemente es el cómo se muestra para que cuando nosotros le enviemos una hoja de cálculo a alguien tenga un contexto, ¿vale? Es decir, si nosotros hacemos una cuenta de resultados en una hoja de cálculo, lo más lógico es que los valores que sean monetarios estén en euros o en dólares y que los valores que sean
no monetarios, por ejemplo, volúmenes, no estén en euros, ¿vale? Para poder diferenciar los datos. Aquí podemos añadir negritas, cursivas, subrayados y tachados. Esto es como en cualquier programa, ¿vale? Como en Word, por ejemplo. Y aumentar el tamaño de la fuente, alinear, ¿vale? Que esté a la izquierda, a la derecha, en el centro. Podemos combinar celdas, fijaos, si yo esta, por ejemplo, la borro y hago así, podemos directamente desde aquí combinar celdas, ¿veis? ¡Pum! Y ahora tenemos una única celda más grande. Aquí tenemos también el formato condicional, que esto lo veremos más en profundidad en otra clase, y poco más con respecto al formato. No me quiero enrollar tampoco demasiado porque esto es como en cualquier otro programa, ¿vale? Esto es igual, es común para cualquier programa de edición de textos o de hojas de cálculo que podáis utilizar, ¿vale? Al final, poner en negrita o en cursiva, creo que todo el mundo lo entiende. Bien. El apartado de datos sí que es exclusivo de las hojas de cálculo. Lo vamos a ver ahora mismo rápidamente, pero le dedicaremos una clase a todo esto, ¿vale? Porque esto sí que trae mucha amiga. Aquí se pueden hacer muchas cosas. Vamos rápidamente, lo que podemos hacer con el apartado de datos es crear filtros, ¿vale? Por ejemplo, podemos seleccionar una tabla y crear un filtro, fijaos. Y con este filtro podemos, como bien dice su nombre, filtrar estos datos por cualquiera de estas condiciones. Fijaos, podemos decir, solo quiero ver los que tengan, por ejemplo, un 7, ¿vale? Y solo aparecería esta fila. Fijaos que hemos filtrado la tabla entera por una variable, que es esta de aquí, la fila 3, ¿vale? Aquí vamos a, por ejemplo, seleccionar todo otra vez. Fijaos que esto nos da muchísimo juego porque podemos ordenar las tablas, ¿vale? Podemos ordenar por color, incluso si hubiese colores, ¿vale? Podemos, bueno, aquí no, de momento no vamos a entrar porque estos serían filtros condicionales, los veremos también. Es un poquito más complejo, pero bueno, simplemente es poner filtros dependiendo de cómo esté una celda rellenada, es decir, si la celda está vacía o no, si el texto contiene X, ¿vale? X cadena de texto o X números, si tiene una fecha determinada, filtrar por todas las celdas que sean o que incluyan un número mayor que algo, ¿vale? Por ejemplo, podemos decir, quiero que filtrar todas las celdas que sean mayor que 5, ¿vale? Pues fijaos que aquí la única es el 7, ¿vale? Entonces solo sale esta de aquí. Bien, pues se pueden hacer un montón de cosas chulas. Vamos a desactivar el filtro, ¿vale? Y aquí, bueno, podemos crear vistas a partir de filtros, esto de momento no lo vamos a ver. Y tenemos el tema de la validación de datos y las tablas dinámicas. Esto son dos de las cosas que más vamos a utilizar. La validación de datos es que, por ejemplo, tú puedes incluir, aunque lo veremos más adelante, ¿vale? Puedes incluir, por ejemplo, aquí una serie de nombres, por ejemplo, nombres. Y aquí puedes poner Pepito, Juanito, Fulanito. Y aquí podemos decir, quiero que en esta celda solo puedan introducirse los datos que hemos introducido previamente en la hoja 6, que son estos tres. Le damos a mostrar la lista desplegable de la celda, ¿vale? Y fijaos lo que va a ocurrir ahora. En la hoja 1 se nos aparece un desplegable y nos sale Fulanito y Juanito. No sale porque no sé por qué no sale. Falta uno, me parece, no hemos puesto 3, pero bueno. Aquí directamente podemos hacer que el usuario pueda meter como una lista los datos. ¿Qué ocurriría si un usuario pone aquí un 5, por ejemplo? Sale un error, ¿vale? Diría no válido, el valor introducido debe estar dentro del intervalo que hemos especificado aquí, ¿vale? Bien, esto ahora no os preocupéis, lo veremos más en detenimiento más adelante, pero que sepáis que está aquí. Aquí igualmente podríamos añadir tablas dinámicas desde aquí. Esto ni siquiera lo voy a abrir ahora porque esto voy a dedicar una clase a las tablas dinámicas porque es una de las cosas que más utilizo. No os podéis ni imaginar la de cosas que se pueden hacer con las tablas dinámicas, pero simplemente os lo resumo. Una tabla dinámica lo que hace es recoger una agrupación de datos y crearte en una hoja nueva, por ejemplo, la posibilidad de crear tus propios informes de forma dinámica, es decir, que tú puedas ir variando las filas o los datos o los filtros para que se te cree un informe que va cambiando según tú vas cambiando el origen de los datos, ¿vale? Ahora sí he explicado, seguramente habrás dicho, no me entero de nada, pero lo veremos en la clase de tablas dinámicas, no os preocupéis. Luego tenemos otro tipo de opciones que también le dedicaremos un poco
un espacio en las clases más avanzadas, como por ejemplo el dividir texto en columnas. Esto nos es súper útil cuando nos descargamos un fichero CSV, es decir, un fichero que venga separado por comas, ¿vale? Hay aplicaciones que te descargan ficheros así, fijaos. Nombre, edad, curso, por ejemplo, ¿vale? Y aquí en la siguiente fila nos pone, por ejemplo, Pepito, 28, marketing, Juanita, 26, filosofía, por ejemplo, ¿vale? Y así nos dan en una única fila todos los datos, ¿vale? Hay ficheros que funcionan así. Pues si tú te vas a datos, dividir texto en columnas, bueno, directamente lo ha cogido, ¿vale? Con el separar automáticamente, pero aquí abajo podemos decir cuál es el separador, ¿vale? Le ponemos la coma, que es como nosotros hemos separado los datos, y nos lo separa, ¿vale? Y nos lo pone de esta forma, ¿veis? Súper sencillo. Bien, pues para eso sirve el separar en columnas, ¿vale? Luego, el quitar duplicados. Aquí, por ejemplo, fijaos que tenemos un montón de unos. Si nosotros le damos a quitar duplicados y le decimos bueno, podemos hacer dos cosas. Que los duplicados pueden afectar a todas las columnas o que solo afecten a uno, ¿vale? Vamos a darle a todas y le vamos a dar que los duplicados se encuentren en la columna A, ¿vale? Es decir, que analice la columna A, pero que cuando elimine un dato de la fila, o sea, una fila en la columna A, lo elimine para todas. Fijaos, siempre que haya un duplicado nos va a eliminar una fila. Le vamos a quitar duplicados, ¡pum! Y fijaos que nos hemos quedado con tres filas. La fila 1, la fila 2 y la fila 3 que no tienen datos duplicados. Si nosotros hacemos esto, fijaos, seleccionamos varios, le damos aquí a quitar duplicados, lo vamos a hacer en todas las que hayamos seleccionado. Es decir, fijaos, los datos incluyen una fila de encabezado y qué fila queremos analizar. Pues por ejemplo, la fila 4, ¿vale? Y siempre que haya un duplicado en la fila 4, lo eliminará en el resto. Fijaos. Ahí tenemos una fila combinada, esperad. Una celda combinada. Vamos a darle aquí a separar. Bien. Y lo vamos a volver a hacer. Quitar duplicados. Y fijaos que hemos eliminado todos los duplicados de todas las filas, ¿vale? De todas las columnas, perdón. Bien, pues eso lo hacemos con esa opción, ¿vale? Le vamos a dar hacia atrás. Simplemente no os estoy explicando, no quiero que os aprendáis todo de memoria ahora en esta clase, sino que os estoy enseñando para qué sirven los botones. En las siguientes clases ya iremos haciendo cosas, entonces necesito que sepáis dónde está el botón de quitar duplicados, el botón de crear un filtro, el botón de formato condicional, por ejemplo, ¿vale? La parte de herramientas, de momento, prácticamente no la vamos a utilizar en este curso. Se podrían hacer un montón de cosas, pero sobre todo con lo que quiero que os quedéis, ¿vale? Es con la parte de los formularios. Podéis crear formularios que estén unificados a una hoja de Excel. Esto es lo que vimos en la clase de formularios de Google Drive, ¿vale? Es decir, si hacemos esto, se nos crearía un formulario unificado a nuestra hoja de pruebas. ¿Veis que se llama hoja de pruebas? Y de esta forma, cuando los usuarios vayan respondiendo el formulario, se irán almacenando aquí. Mira, fijaos que se nos ha creado aquí las respuestas del formulario, se nos irán almacenando las respuestas, ¿vale? Es una cosa súper útil y que yo utilizo bastante. Bien, aquí luego tenemos cosas más avanzadas que no vamos a tocar, como el editor de comandos. Fijaos que aquí podemos programar directamente, ¿vale? Podemos crear nuestras funciones, podemos hacer un montón de cosas chulas, pero hay que ser desarrollador, ¿vale? Hay que ser programador para poder entender esto, que no lo vamos a tocar de momento. Podemos crear nuestras propias macros, ¿vale? Fijaos, si yo le digo ahora, oye, mira, cada vez que le dé a la tecla H, vas a coger y me vas a sumar. Me vas a hacer esta función, ¿vale? Por ejemplo, suma. Fijaos, me vas a sumar todas las celdas de arriba cada vez que le dé a la H, por ejemplo. ¿Vale? Pues fijaos, lo vamos a hacer. Sería herramientas, macros, grabar macro. Le damos aquí, suma, enter. Bueno, podemos elegir si queremos referencias absolutas o relativas. Esto os lo explicaré según vayamos avanzando en el curso. Y le damos a guardar, ¿vale? Y aquí le decimos sumar.
y le vamos a decir que es bueno, nos pide un número. En Excel se puede hacer con letras también, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerle que es el 9, ¿vale? Option más Shift más 9. Ahora tendríamos dos opciones. Podemos ir a herramientas, macros, gestionar macros, ¿vale? Y fijaos que aquí directamente podemos decir podemos ver qué macros tenemos grabadas o podemos directamente modificarlas, ¿vale? No lo vamos a hacer porque eso es un poquito más avanzado, no quiero tampoco empezar a meter macros, pero que sepáis que está ahí la opción. Y por último, aquí en el botón de complementos, que sepáis que tenéis un montón de complementos que podéis instalar en vuestras hojas de cálculo. Si le dais a descargar complementos, podéis ir a la propia tienda, ¿vale? Donde podéis instalar, pues directamente, por ejemplo, la integración con Google Analytics para que coja datos de vuestro Google Analytics y cree los informes automáticamente. O para, por ejemplo, Google Search Console, que también tiene una aplicación, para que coja los datos de vuestra web, ¿vale? Hay un montón bueno, fijaos, con Google Classroom hay un montón de extensiones para las hojas de cálculo de Google, ¿vale? Entonces, que sepáis que ahí lo podéis investigar, aunque de momento en este curso no lo vamos a tocar. Bien, con esto yo creo que más o menos tenéis una breve introducción al programa, ¿vale? Hemos visto que es una hoja de cálculo, hemos visto que es un libro que se compone de programas, o sea, que se compone de hojas, hemos visto cómo abrir una hoja de cálculo desde Google Drive y hemos visto todos los botones de la cinta de menús, ¿vale? Estos de aquí serían realmente los mismos que podemos encontrar desde aquí arriba, ¿vale? Lo único que estos son como accesos directos, por así decirlo, ¿vale? En la siguiente clase veremos cómo trabajar de forma organizada. Lo que vamos a hacer es trabajar de forma matricial y dividiendo el trabajo en hojas, ¿vale? Para poder organizar nuestros datos y que luego podamos utilizar las hojas de cálculo de una forma más productiva. Quizás en la siguiente clase no lo acabéis de entender del todo, pero cuando empecemos a trabajar con ello diréis, ah, mira, vale, por eso lo hacíamos así, ¿vale? Bien, pues nos vemos en la siguiente clase.